Muy buenos días. A nombre del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, les damos la más cordial bienvenida al cuarto conversatorio del seminario La evaluación como proceso de aprendizaje y transformación, titulado ¿Cuáles son los retos para la evaluación ante políticas de desarrollo social universales?, el cual abre un espacio de reflexión sobre los retos para la evaluación ante la aplicación de una estrategia de universalidad de la política de desarrollo social en México, considerando el contexto económico y experiencias nacionales e internacionales. Para comenzar, tenemos el gusto de presentar a las y los panelistas y al moderador que nos acompañan en este conversatorio. El doctor Gerardo Esquivel es economista por la UNAM, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Ha fungido como investigador visitante en el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México. También ha sido consultor para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Impartió clases en el Colegio de México y en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y se desempeña como subgobernador del Banco de México. En representación de la maestra Luisa María Alcalde nos acompaña Daira Vergara, quien es licenciada en Derecho por la UNAM y realizó un máster de Protección Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares, España. Beneficiada con la beca del Defensor del Pueblo Español y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y actualmente es coordinadora nacional del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La maestra Claudia Mir es economista por el ITAM y maestra en Análisis Económico de las Decisiones Políticas por la Universidad de París-Sorbonne. Cuenta con una especialidad en Economía y Finanzas Públicas por el Instituto Internacional de Administración Pública de París. A partir de 2004 se ha dedicado a la consultoría e investigación en evaluación de programas públicos y a la formación de capacidades para funcionarios, evaluadores y organizaciones de la sociedad civil. Desde 2010 es directora general de Cocoa Services, empresa dedicada a la consultoría, capacitación y coaching. La doctora Iliana Yashine es maestra en política comparada por la London School of Economics and Political Science, maestra en estudios del desarrollo por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex y doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México. Ha sido docente en la UNAM, el Colegio de México y el CIDE, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente se desempeña como investigadora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y docente en la UNAM. Sus áreas de especialización son desarrollo y política social, diseño y evaluación de programas sociales, desigualdad, movilidad social y pobreza. El doctor José Nabor Cruz Marcelo es licenciado, maestro y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y como profesor en la misma universidad. En los últimos 5 años, sus líneas de investigación han sido la desigualdad en la distribución del ingreso, la extrema pobreza y el lento crecimiento económico. Actualmente es candidato a miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se desempeña como secretario ejecutivo del Coneval. La mesa será moderada por el doctor Armando Bartra, quien es especialista en Sociología y Desarrollo Rural. Cuenta con estudios en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Se ha desempeñado también como profesor en la Facultad de Economía de la UNAM y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y desde 2020 es consejero académico del Coneval. Cedemos la palabra al doctor Bartra. Muy buenos días a todos, a todas, en una sesión de trabajo más de estos tiempos de sana distancia, por lo tanto a través de videoconferencia. Estamos en la semana de la evaluación y como ya nos lo acaba de decir Leslie, lo que vamos a tener hoy es un conversatorio con el tema de los retos de la evaluación ante políticas de desarrollo social universales. Son 5 panelistas. Tenemos 1 hora escasa, un poco más de 1 hora para las intervenciones.
Voy a hacer una muy breve introducción sugiriendo algunos temas que quizás podrían ustedes abordar en sus intervenciones y después iniciaremos los trabajos. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis sanitaria, el COVID-19, que tiene que ver a su vez con impactos de carácter social y de carácter económico, que son sus secuelas, que ya están en este momento evidentes y que se continuarán en el futuro, lo cual va a impactar el bienestar de los mexicanos y las mexicanas, lo está impactando ya en múltiples dimensiones. Hay una pobreza en ingresos que ya puede ser estimada, aunque no sabemos todavía el comportamiento de las semanas y meses próximos, pero también habrá un impacto o está poniéndose en crisis el acceso a los servicios básicos, el acceso a los derechos humanos que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la vivienda, con el medio ambiente sano, con la seguridad. Estamos pues ante una crisis del bienestar, ante una crisis de las condiciones de seguridad social de los mexicanos y las mexicanas. Y estamos enfrentando un hecho que para todos debiera ser evidente, es la fragilidad, la fragilidad, diría yo, la precariedad de lo que habíamos logrado, de lo que se ha logrado hasta ahora en términos de bienestar. Es una situación de bienestar que había venido avanzando de manera lenta, pero bien, de todos modos, progresivamente avanzando, y que ahora con una crisis, y vendrán otras crisis, pierde mucho de lo logrado. Hay que repensar entonces, hay que repensar las políticas públicas que tienen que ver con el bienestar, hay que pensar o repensar las estrategias que tienen que ver con el bienestar, y hay que repensar, lógicamente, también las formas, los mecanismos, los instrumentos para evaluar estas políticas y estos programas en su caso y estas acciones finalmente, porque los recursos son y serán escasos y por lo tanto hay que buscar la máxima eficacia. Yo supongo que ustedes tienen pensado lo que van a decir, no les voy a proponer preguntas cerradas, pero sí sugerir dos grandes aspectos que podrían ser abordados en sus intervenciones, si así les parece. Uno sería considerar el concepto mismo de desarrollo social universal, las estrategias que puede tener un desarrollo social universal, los desafíos que plantea un desarrollo social universal, por ejemplo, un planteamiento que está sobre la mesa desde hace ya algunos meses y que se ha enfatizado últimamente, que serían transferencias monetarias universales, cuáles son los retos que esto implica, por ejemplo, en términos fiscales, en términos financieros. Tenemos aquí a un representante del Banco de México que probablemente podría iluminarnos acerca de estas dificultades para implementar políticas de carácter universal de transferencia, en este caso monetaria. Y el segundo aspecto que yo les sugeriría que abordaran es el de la evaluación de estas políticas, específicamente el tema de la evaluación, cómo evaluar políticas universales versus las evaluaciones de las políticas focalizadas, la necesidad de nuevas metodologías, de cuál sería la orientación estratégica de estas evaluaciones y de estas metodologías. Con esta introducción, les cedo a ustedes la palabra en un orden que sugiero que sea el mismo en el que fueron presentados y proponiéndoles, si les parece bien, esto es un conversatorio, que tengan una primera intervención, quizás de 10 minutos, no mucho más de 10 minutos, para que pudiera haber una segunda vuelta muy breve antes de las preguntas. Tenemos una hora escasa, son 5, entonces prolongarse más allá de los 10 minutos en la primera intervención nos reduciría muchísimo el tiempo disponible. Les sugeriría que empezáramos con el doctor Gerardo Esquivel, si le parece. Muy bien, muchas gracias Armando, muchas gracias por la presentación, muchas gracias senador también por la invitación, al Coneval en general y saludo a todos mis colegas de panel. Voy a tratar de ser breve porque creo que lo que quizá quisiéramos tener es también un espacio para la discusión. Entonces voy a tratar de ser incluso menos de 10 minutos.
para plantear algunos argumentos en torno al conversatorio. Lo primero que yo diría es, pondría un poco en cuestión la pregunta misma del panel, en el sentido de que de alguna manera se presupone que estamos transitando hacia una política social universal y que estamos abandonando las políticas focalizadas. Yo creo que no es eso hacia donde estamos transitando todavía. Tampoco es evidente que lo vamos a poder hacer, eventualmente por razones incluso fiscales, como ya se planteó en algún momento de la introducción. Lo que estamos teniendo es una transición de la política social, yo diría, de una serie de muchos programas fragmentados, dispersos, hacia una, digamos, hacia una visión distinta, mucho más acotada, con mucho menos programas, pero que siguen teniendo un carácter predominantemente focalizado, y en algunos casos ni siquiera eso. Entonces, quizá la única dimensión donde tenemos una parte universal como tal es quizá en el tema de la pensión universal que ahora se entrega a todas las personas mayores de 68 años, o que se plantea entregar a las personas mayores de 68 años en general, o mayores de 65 en comunidades indígenas. Pero fuera de eso no veo realmente una transición hacia este tipo de política. Más bien estamos en una, digamos, políticas focalizadas, entendidas en un sentido amplio, ¿no? Dirigidas a jóvenes, dirigidas a regiones, etcétera. En el caso de Sembrando Vida es un poco eso. Entonces, yo creo que tenemos eso, pero sí es una transición de la política. Ahora, yo creo que el reto, hay varios retos, hay una parte de esto se ha hecho con el tema de las transferencias monetarias. Yo creo que primero también tendríamos que entender que no todo se resuelve con transferencias monetarias. Me parece que es importante entender que hay algunos temas que dependiendo del diagnóstico y de la conclusión a la que se llegue, la respuesta no necesariamente es transferencias monetarias. Un ejemplo de eso, de hecho, es quizá la política universal por excelencia que tenemos en el país, que ya viene de hace tiempo, que es la educación básica. Eso se resolvió de una manera distinta a las transferencias monetarias. Eso se resuelve por parte del Estado, ofreciendo la infraestructura y las condiciones básicas para que puedan todas las personas que así lo requieran acceder a este sistema. Algo equivalente era un poco la idea detrás de un programa como Estancias Infantiles, que tenía un diagnóstico, me parece particular, de una carencia de infraestructura, y en cuyo caso el programa había dirigido a fortalecer la creación de esa infraestructura, porque la transferencia monetaria en sí, en la ausencia de la oferta, pues simplemente no resuelve el problema de fondo. Entonces, digamos que depende un poco del tipo de diagnóstico que tengamos, las políticas que se pueden aplicar. Yo sigo creyendo que, como lo dije hace mucho tiempo también, el principal reto en general para la evaluación de la política de desarrollo social no solo tiene que ver con los programas específicos que tenemos, sino básicamente con la carencia que creo que seguimos teniendo de un buen instrumento de recopilación de información estadística apropiado para hacer la evaluación. Se avanzó en algún sentido, hay avances, el módulo de conciencias socioeconómicas permite hacer algunas cosas, el CICI en algún momento se pensó que podría ayudar en esa dirección, ahora el censo para el bienestar, hay quien piensa que se puede usar para eso, yo creo que simplemente es inapropiado su diseño y su concepción metodológica para poder avanzar en esa dirección. Para empezar, porque no es un censo, es una encuesta que tiene sus ventajas porque permite identificar beneficiarios y potenciales beneficiarios de programas sociales, pero no es un instrumento hecho para la evaluación. Lo que necesitamos, y me parece que como país, y creo que sigue siendo el principal reto que tenemos desde hace muchos años, es la carencia de un instrumento de recopilación de información estadística que nos permita hacer la comparación entre los grupos de interés, que nos permita darle seguimiento a segmentos de la población que están siendo partícipes de los programas de desarrollo social. Y en ese sentido, me parece que eso es hacia donde tenemos que movernos. Y yo creo que es un gran reto, sigue siendo un gran reto, incluso con la nueva transición hacia los programas sociales nuevos, distintos, creo que ese sigue siendo la principal carencia que seguimos teniendo para la evaluación. Tenemos que diseñar una encuesta, y me parece que Coneval puede ser el instrumento que junto con el INEGI diseñe este tipo de instrumento, o puede ser específico para la evaluación de la política social, o bien un anexo a las etiquetas que ya se hacen, que permita hacer sistemáticamente las evaluaciones y que permita darle seguimiento a un grupo de la población de manera. Entonces, yo creo que ese sigue siendo el reto, más allá de la transición en la que estamos viviendo en la política de desarrollo.
Creo que eso es quizá lo más importante que quería decir y pues en función de las participaciones de mis compañeros podemos seguir avanzando en eso. Gracias, doctor. Si le parece, licenciada Daira, quisiera intervenir ahora. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Batra. Y buenos días a todos mis compañeros panelistas. En nombre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, participo en este panel, ¿no? Y bueno, pues a mí me toca hablar del programa específicamente en el que nosotros estamos coordinando, específicamente una servidora está coordinando la implementación del programa a nivel nacional. Y bueno, pues en términos generales, lo que nosotros hemos observado en estas preguntas detonadoras sobre cuáles son los desafíos de las políticas de desarrollo social en el marco de esta contingencia y en el marco también de este gobierno. Pues bueno, para empezar, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que busca poner en contacto a los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan con unidades económicas pequeñas, grandes, formales, informales, organizaciones sociales y el sector público en sus tres vertientes, federal, estatal y municipal. Y bueno, ¿qué es lo que es Jóvenes Construyendo el Futuro? Pues para empezar es un programa que empodera a la juventud y que ataca un problema social que durante mucho tiempo pues, no había sido atendido, que es la falta de oportunidades para esta población, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que este programa está rompiendo con los esquemas de la política social, que está rompiendo los paradigmas de la política social, en el sentido de que es un programa de acción porque busca que jóvenes estén aprendiendo trabajando en un centro de trabajo de la mano de un tutor. Y aquí me gustaría ser muy puntual en este sentido, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro le apuesta a la enseñanza del 1 a 1, a la enseñanza que históricamente ha mantenido de pie la pequeña economía de las comunidades, ¿no? Es decir, a la enseñanza del artesano, del carpintero, de todas estas unidades económicas que son las que ayudan a que la economía local se mantenga, ¿no? Entonces, Jóvenes Construyendo el Futuro busca empoderar a estas unidades económicas a través de la mano de obra de jóvenes que van a aprender de ellos. Entonces, esta es una cuestión muy importante de nuestro programa. Y bueno, otra cuestión importante es que Jóvenes Construyendo el Futuro coloca a los jóvenes como sujetos de derechos y que son apoyados con una transferencia monetaria de manera directa. Y aquí me gustaría decir que uno de los logros de este programa es que hemos logrado incorporar a jóvenes a que tengan una cuenta bancaria, cuestión que antes pues, era muy difícil de lograr y que Jóvenes Construyendo el Futuro tiene su 100% de transferencias a través de cuentas bancarias a nombre de cada persona, de cada beneficiario, que eso es algo muy, muy importante. Y al final, el programa está haciendo fijando una línea en la nueva cultura del trabajo honesto e incluyente en este tema, ¿no? En esta colaboración de las unidades económicas con los jóvenes. Y bueno, otra de los pilares del programa es que parte de la corresponsabilidad social, parte de la confianza, del apoyo de la ciudadanía. Ustedes saben que el programa funciona a través de una plataforma digital en donde tanto centros de trabajo como jóvenes se registran de manera individual con una serie de requisitos que son revisados por nosotros y que después, una vez que cumplen con estos requisitos, el joven es quien elige el centro de trabajo en donde se quiere capacitar y después tiene contacto con el centro de trabajo de qué se trate y tienen una primera reunión con la finalidad de fijar los términos del inicio de la capacitación, sin convertirse en una especie de filtro o entrevista, ¿no? De antemano, el joven que elige prácticamente está dentro del centro de trabajo, a menos de que haya alguna cuestión en donde no entre o no cumpla con algún requerimiento específico que requiera la capacitación.
En ese sentido, creo que eso es algo también que resaltar del programa. Otra parte es que estamos atacando dos cuestiones importantes. Por un lado, pues la falta de oportunidades de jóvenes que no estudiaban y no trabajaban, y por otra, la falta de las empresas, más del 60% de las empresas no encontraba cuadros calificados para poderlas incorporar dentro de sus centros de trabajo. Entonces también Jóvenes se está convirtiendo en un semillero de talento en donde estamos rompiendo los esquemas de reclutamiento, que también es algo bien interesante que está logrando el programa, que creo que es parte de este nuevo paradigma de la política social que Jóvenes Construyendo el Futuro encabeza. En ese sentido, también estamos aprovechando el bono demográfico, en donde en todo este tiempo hemos incorporado a 1.300.000 jóvenes como beneficiarios en total. Y bueno, pues el programa está empoderando a esta población. También creo que algo bien interesante del programa es que trabaja de manera constante con tres pilares, ¿no? Que por un lado es el gobierno federal no solo como el que opera el programa, sino también como un receptor de jóvenes que de la mano de los funcionarios están aprendiendo y están compartiendo sus enseñanzas con estos jóvenes. Eso por una parte. Y por otra, un trabajo estrecho con el sector privado. Hemos trabajado desde transición con el equipo del Consejo Coordinador Empresarial, con los que hemos diseñado una serie de intervenciones y que hemos ido muy de la mano con todos estos aliados para poder ir también apoyando y poder incorporar a jóvenes en estas empresas. Entonces también el programa se vuelve de aliados estratégicos que permite incorporar a jóvenes en centros de trabajo que quizá antes no hubieran podido incorporarse, ¿no? Entonces eso también lo estamos haciendo. Y también la otra pilar con el que trabaja el Jóvenes, pues es con la sociedad mexicana, con emprendedores, organizaciones sociales que ven en Jóvenes Construyendo el Futuro, pues un aliado y más bien una oportunidad para poder aprovechar y poder fortalecer sus unidades económicas, que yo creo que eso es algo muy importante. Entonces, pues bueno, nosotros estamos trabajando muy arduamente para poder incorporar a jóvenes en las situaciones más vulnerables. La mayoría de nuestros jóvenes, el 43% tiene educación preparatoria, el 26% educación secundaria, y creo que eso es algo muy importante precisamente porque estamos apoyando a estos jóvenes que no habían tenido la oportunidad. Entonces, en ese sentido también Jóvenes es la parte de poder dar una oportunidad importante, ¿no? Y otro dato importante también es que cuando estábamos en el diseño del programa, nos comentaban, consultamos a muchos expertos, que quizá el programa por el diseño iba a tener mayor participación de los hombres. Y nosotros estábamos creyentes de que no era así, y lo demostramos. Actualmente tenemos el 60% de las beneficiarias son mujeres, y de ellas el 54% se dedicaba al cuidado de algún familiar, al cuidado de los niños, de las personas mayores, de personas con discapacidad. Entonces también estamos dándoles herramientas a las mujeres para que se puedan incluir en actividades productivas y pues puedan tener una vida mejor. En ese sentido creo que es algo muy importante. Tenemos casi 98% de presencia en el país, y el 70% de los beneficiarios se está capacitando en unidades económicas del sector privado, que eso es precisamente una de las fortalezas del programa, apoyar al sector privado. Entonces, pues bueno, creo que en este sentido, entiendo que el tiempo es corto, pues el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro está rompiendo con estos esquemas. Y aquí me gustaría dejar una anotación en la mesa nada más en el tema de que la transferencia directa, la transferencia monetaria se vuelve un reto. Creo que un programa de acción como esta, más allá de ser un programa únicamente asistencialista, más bien es un programa de acción que empodera a la juventud mexicana, que creo que eso es algo muy importante. Y creo que sí es bien interesante el tema de replantear el cómo se están evaluando estos programas, porque nosotros lo vemos en la práctica, incluso lo hemos platicado con el doctor Nabor, que de pronto resulta muy
tenían otros criterios para poder evaluar las políticas sociales que creo que en este momento quizá no permite el poder medir, el poder demostrar el alcance que tiene este programa, quizá a lo mejor teniendo algunos otros instrumentos pudiéramos llevar una mejor evaluación o una evaluación acorde con esta nueva política social que implica Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, pues bueno, sería eso todo por mi parte y creo que seguimos dialogando. Gracias, licenciada Daira. Si quisiera hacer uso de la palabra, la maestra Claudia Mir. Claro, con mucho gusto. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Bien, a mí me gustaría responder sobre todo basándome en lo que hemos encontrado en los 2 ejercicios de evaluación que hemos realizado a programas prioritarios de la Administración Pública Federal y que fueron el programa de pensión para el bienestar de personas con discapacidad permanente y también el programa Sembrando Vida, que tienen características muy distintas, pero desde ese marco me gustaría dar respuesta a algunas de las preguntas que se plantearon, ¿no? Creo que en primera instancia parecería haber varios dilemas, que no sé si son reales o no. Y por ejemplo, uno primero es si es atención universal o focalizada. Otro es si estamos hablando de entrega de transferencias monetarias o estamos hablando de otros instrumentos, si estamos atendiendo un problema de coyuntura o si estamos buscando atender a cambios estructurales. Y uno más, que creo que es importante, es si estamos hablando de programas o de políticas, ¿no? Como unidad de análisis. En ese sentido, me parece que algo que hemos encontrado como un gran reto o desafío para la política social actual es el de verdad lograr articular en torno a objetivos de desarrollo un conjunto de programas en una política social articulada. Entonces, parecería que hoy lo que tenemos son programas presupuestarios que apuntan a la universalidad, como es el de adultos mayores, como es el de pensión para el bienestar para personas con discapacidad permanente. Ambos están ya, pues, en la Constitución puestos como un derecho social, ¿no? El acceso a estas pensiones. Ahí me parece que el reto es identificar y diferenciar bien los medios de los fines, ¿no? Si nuestras pensiones lo que buscan es asegurar el derecho social de una población, entonces lo que tenemos que poder medir y asegurarnos que se logra es ese acceso efectivo a los derechos sociales sin confundir estos medios, como pueden ser las pensiones u otras estrategias e instrumentos de política, con o sea, no confundir los medios con los fines, ¿no? Creo que cuando acercamos la mirada desde un punto de vista de políticas, quizás lo que podríamos pensar es que necesitamos, sí, a lo mejor en algunos casos pensiones universales pueden ser un instrumento válido, pero no solo, sino en conjunto con otros instrumentos de política pública que podrían ser de carácter focalizado. Lo que encontramos en el programa de pensión para el bienestar de personas con discapacidad permanente es que los criterios para definir quiénes son estas personas que padecen o que tienen esta característica de discapacidad permanente no son claros, no son precisos, y que probablemente una transferencia al ingreso no resulta suficiente si estamos buscando no solo transferir y proteger desde un punto de vista de ingresos, sino también si estamos buscando la integración social de estos grupos de población o su autonomía personal, ¿no? Entonces, ahí me parece que está el tema de separar y buscar distintos instrumentos de política para que de manera conjunta puedan atender un problema o darse como resultado el acceso efectivo a un derecho social. En ese sentido, entonces, creo que también resulta importante separar estos programas que de carácter universal podrían estar buscando atender una coyuntura específica como la que estamos viviendo ahora, en la que un apoyo, un soporte al ingreso puede ser absolutamente necesario y relevante, de otras intervenciones que estarían buscando transformar y lograr cambios estructurales para reducir la vulnerabilidad de los grupos de población, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como varios temas.
Por ahí preguntaban cuáles son los desafíos para las transferencias monetarias universales como instrumento de política de desarrollo social. Bueno, creo que el primero que todos sabemos es no hay dinero que alcance, y tendríamos que poder atender prioritariamente. Y otro punto que a la luz de lo que hemos encontrado en las evaluaciones es que hay un gran desafío en lograr insumir dentro del diseño de los programas y de las políticas, que es que no porque se entrega un dinero a un grupo de población, automáticamente mejora su situación, mucho menos en automático se accede a un derecho y mucho menos en el sentido específico que una política pudiera querer hacerlo, ¿no? El ejemplo que les pongo del programa de pensión para la discapacidad es, fíjense, el objetivo que plantea, por ejemplo, es incrementar los ingresos para cerrar la brecha de ingresos de la población en situación que tiene discapacidad permanente. Y en realidad me parece que un programa o una política de atención a la discapacidad tendría que estarse asegurando de que se logra una autonomía personal, una integración social de este grupo de población, etcétera. Entonces, si se piensa que es un apoyo que se entrega para ayudar en una situación económica coyuntural, podría ser válida la pensión, pero pensada como la gran estrategia para la atención a las personas con discapacidad, quizás se queda corta. Y finalmente, en términos de la evaluación, yo les diría que con base en la experiencia que tuvimos, el principal, o sea, hay como retos en dos momentos, y uno está en que los programas sean diseñados con objetivos claros que se persiguen, que quizás ahora no serán como los que habitualmente habíamos visto antes, ¿no? Quizás ahora estaremos hablando más de diseños con enfoque de derechos, y lo que tendremos que asegurarnos es que está claro qué derechos se busca alcanzar o se busca que la población acceda a qué derecho específico, para que entonces podamos plantearnos distintos mecanismos para llegar a lograr ese objetivo, y que entonces en la evaluación sea claro qué es lo que tenemos que medir. Entonces, sí, quizás está cambiando lo que se busca medir y cómo se está planteando, pero me parece que es desde el diseño que habría que pensar en esta nueva construcción de objetivos. Y por ahora lo dejo por ahí. Gracias. Muchas gracias, maestra. Le pediría yo que hiciera uso de la palabra la doctora Iliana. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con mis compañeros panelistas. Y yo quisiera iniciar retomando algunos de los elementos de contexto que nos dio Armando Bartra al inicio, de que estamos en una situación de crisis mucho más aguda a raíz de la pandemia, que lo que ha hecho es profundizar situaciones de desigualdad y de carencia que ya eran muy elevadas en el país, y que por lo tanto llama a la necesidad de respuestas más amplias y más eficaces por parte del Estado, y que en un principio idóneamente tendrían que tener un carácter de mayor universalidad, ¿no? Digamos, la transición hacia el universalismo me parece un reto que existía previo a la pandemia y que se agudiza en este momento, y coincido en ese sentido con Gerardo Esquivel, en cuanto a que lo que observamos ahora no es necesariamente esa transición en práctica, sino que el reto sigue ahí presente, y es necesario pues tomar acciones y definir cómo transitar, ¿no?, hacia ese universalismo. Y en un primer momento me parece que es muy importante poder precisar qué entendemos por universalismo para saber hacia dónde caminar. Y ahí lo que me gustaría señalar es que si uno observa diversas fuentes bibliográficas sobre el tema, observamos definiciones distintas que van desde una definición muy minimalista, que puede estar solamente basada en una noción de cobertura, pensemos en cobertura total de un cierto programa o provisión de bien o servicio, hasta una definición que podríamos llamar maximalista, en la cual la cobertura es insuficiente para lograr
el ejercicio o la instrumentación de una política universal y que se requiere, además de una cobertura del total de la población, cubrir otros dos principios que son muy importantes, que son los de generosidad y equidad, los cuales quieren decir que a toda la población a la que se cubre se le debe de atender con niveles y calidad de servicios similares, y que también la distribución de la cobertura y de la prestación de estos servicios debe ser equitativa entre los distintos sectores de la población. De lo contrario, si nos quedamos en una definición minimalista basada en cobertura, que es la que usualmente se tiene y que me parece que es la que tiene en este momento el gobierno federal para los programas que considera universales, lo que estamos haciendo es profundizar las desigualdades entre los grupos al ofrecer bienes y servicios que son de distinto nivel y calidad a la población. Entonces, en ese sentido, creo que es importante partir de ahí, de hacia qué tipo de universalización queremos caminar como sociedad, y me parece que eso es un debate que se tiene que tener y que tiene obviamente implicaciones en términos de financiamiento y de operación. En este sentido, una mirada maximalista buscaría la unificación, me refiero a evitar la fragmentación de las políticas y programas con niveles de atención distintos a sectores diferentes. Otro elemento que tiene que ver más con las estrategias de cómo caminar hacia allá, me gustaría señalar que habría que pensar en esa transición al universalismo como un proceso de largo plazo. Es algo que no se puede lograr de un momento a otro, ni se le podría pedir a un Estado que lo haga de un momento a otro para todos sus sectores de política social o para todas sus políticas, pero sí es importante que las decisiones que se tomen en este momento tengan esa mirada de largo plazo y pongan en ejecución decisiones en términos del diseño de las políticas que permitan ese movimiento a largo plazo hacia un universalismo con una mirada más maximalista. Igual, si uno revisa bibliografía sobre el tema, hay factores que se señalan como factores que favorecen la transición al universalismo y que tienen que ver con la existencia, por ejemplo, con la existencia de un régimen democrático en el cual haya debate de los partidos políticos, donde puede haber un liderazgo de algún partido progresista o líderes progresistas que empujen la agenda del universalismo y que tengan la capacidad de negociar políticamente y conformar coaliciones políticas y entre clases sociales que permitan que ese tipo de políticas tengan un respaldo social que facilite que se lleven adelante. También la importancia de la existencia de actores dentro del gobierno con la capacidad técnica para poder implementar las distintas acciones o decisiones y las consecuencias de esas decisiones que permitan configurar una arquitectura de diseño y técnica que ponga en práctica o que favorezca la puesta en práctica de políticas universales con esta orientación maximalista. Y ahí me refiero, cuando hablo de arquitectura de las políticas, a la necesidad de precisar con claridad y con un sentido de orientación hacia lo universal, quiénes son los elegibles, cómo se va a financiar, qué tipo de derechos y servicios se van a prestar, cómo se va a dar la provisión de servicio y cómo se regula el sector privado. Y se regula en esos intereses privados que pueden de alguna manera también intervenir o entorpecer la transición hacia la universalidad. Las vías para llegar y los instrumentos para la universalización pueden ser muy diversos dependiendo de las sociedades y de los contextos específicos, incluso los medios de financiación pueden ser distintos y un elemento adicional tiene que ver con esta dualidad que se tiende a plantear entre focalización y universalismo como si fueran dos lados de la moneda que no son reconciliables. Y me parece que en este momento del debate, por lo menos académico, se ha llegado a un punto en el cual no se ve necesariamente a la focalización y al universalismo como dos polos contrarios, sino que se puede considerar a la focalización como un instrumento para alcanzar la universalización en ciertos contextos, siempre y cuando los bienes y servicios que se provean mediante programas focalizados sean similares a los que tiene el resto de la población y siempre y cuando la focalización no sirva para generar una mayor fragmentación.
Entonces eso, digamos, algunos elementos sobre la parte como de definición de la universalización y de las estrategias para avanzar. Ahora, en cuanto a los desafíos sobre la implementación de transferencias, y yo diría también de servicios universales, porque no solo son las transferencias las que se requieren, nada más señalar algunos, la financiación, como ya se ha dicho, me parece que el diseño de los instrumentos es muy importante en esta lógica de la arquitectura de política que mencionaba yo, de tal forma que esas políticas universales realmente busquen una universalización en los 3 ejes de cobertura, generosidad y equidad. También desafíos en la operación que tienen que ver con la identificación de quiénes van a ser los beneficiarios o derechohabientes de las distintas políticas, cómo se van a entregar de tal forma que se garantice que lleguen realmente a todos, porque también lo que se ha observado con algunos programas que dicen ser universales es que la manera en que se entregan los bienes y servicios puede representar dificultades mayores para aquellos sectores de la población que están en desventaja y que tienen características ya sea individuales o de acceso a instituciones bancarias o de prestación de servicios o acceso a herramientas tecnológicas o de condiciones geográficas que los ponen en una situación de desventaja que obstaculizan su acceso a los distintos programas universales. Lo mismo que se requeriría que hubiera transparencia y rendición de cuentas. Y paso nada más para cerrar al tema de la evaluación. ¿Cuáles son los retos de la evaluación ante políticas universales? Y a mí me gustaría empezar diciendo que me parece que hay elementos de la evaluación que están presentes en nuestro sistema de evaluación actual que son pertinentes, completamente pertinentes, aun cuando fueran políticas focalizadas o universales. ¿Y a qué me refiero? O sea, me parece que la necesidad de analizar las políticas y ver cómo funcionan y qué resultados tienen es igualmente útil ahora, o sea, generan conocimiento que es útil para la toma de decisiones y es algo que se debe de seguir haciendo. Ahora, el tipo de evaluaciones que se realizan, por ejemplo, por parte del Coneval, me parece que siguen siendo pertinentes. Las evaluaciones de diseño, de operación o de procesos, de desempeño, de resultados y de impacto, me parece que en todos esos rubros sigue habiendo una pertinencia en la evaluación de las políticas universales. Quizá lo que es necesario afinar y precisar es cuáles son aquellos rubros que hay dentro de los distintos tipos de evaluaciones que son más pertinentes para cierto tipo de programas. Quizá en programas universales no nos vamos a preguntar si la focalización fue efectiva o no y si hubieron errores de inclusión o exclusión. Habría otro tipo de preguntas que son más relevantes, pero de cualquier forma tenemos que saber si su diseño fue adecuado según el objetivo que se planteó, si está operando adecuadamente, si sus procesos están generando los resultados esperados y si hay un impacto como se pensó originalmente. Y por último, nada más para cerrar, en este tema de la evaluación de impacto, quizá ahí sí, en caso de que haya de la operación de programas universales donde realmente haya una cobertura universal, será necesario pensar en las estrategias metodológicas adicionales o alternativas que se puedan llevar a la práctica, dado que métodos experimentales que normalmente son usados en algunos programas focalizados serían más difíciles de implementar. Pero como muchos de los programas que buscan ser universales tienen un proceso de ampliación de cobertura gradual, eso también podría plantear la oportunidad incluso de evaluaciones experimentales en términos metodológicos. Y esos serían mis comentarios por ahora. Gracias, doctora Liliana. Entonces le pediríamos la palabra al último participante en esta primera ronda, al doctor José Nabor, si me hace favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, agradezco a las panelistas, al panelista que me precedieron, también al doctor Armando Baxtra, consejero académico del Coneval, por la moderación de esta mesa. Y bueno, indudablemente creo que el primer factor que tendremos que reflexionar sobre la caracterización de los programas sociales es, creo que no tenemos de perder de vista el tipo de país en el que nos encontramos, en los cual
pues y si uno revisa a partir de las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares, claramente el que los primeros deciles, el primero, segundo y tercer decil tengan un peso importante y relevante, el tema de las transferencias monetarias en cualquiera de los sentidos que estas se hacen llegar a los hogares, sean remesas, sean transferencias en especie, sean directamente los apoyos económicos, indudablemente plantea un esquema en esta administración federal actual, pues buscar un mecanismo de entrega de un recurso económico, de un apoyo monetario directo, sobre todo pensando en los hogares con menores ingresos, los hogares más pobres del país. Claramente ya los colegas han puesto sobre la mesa el tema de la restricción presupuestaria que representa no llegar a una cobertura del 100% de algunos de los programas, algunos otros sí están cercanos a una cobertura de 80-90% en su población objetivo. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que en primera instancia, en estos primeros años, tenemos un esquema cuasi universal. Claramente, por la restricción presupuestaria, reitero, pues sí nos encontramos en la búsqueda. Ahí coincido totalmente con la doctora Eshini, que un verdadero alcance de una política social universal es de mediano y largo plazo. Claramente también, mientras este país no cuente con los ingresos tributarios que representen elevar el gasto público sin tomar deuda para estos fines, pues indudablemente no podríamos aumentar la bolsa de recursos presupuestarios para aumentar de manera mucho más robusta el número de beneficiarios, de personas que estén recibiendo las transferencias monetarias. Por eso, reitero, en este primer planteamiento, no olvidemos qué tipo de país tenemos y por lo tanto, en ese país tan desigual, con bajos ingresos monetarios, sean laborales, sean sobre todo laborales, que eso hace depender en demasía el tema de las transferencias a los hogares más pobres, el decil 1, decil 2, decil 3, indudablemente necesitamos siempre tener en cuenta que son elementos importantes para las familias, para los hogares, pues contar con este esquema de apoyos monetarios. A partir de ahí, igual en la revisión de literatura, hay un artículo del doctor Joan Subirats de la Universidad de Barcelona del 2005, en el cual creo que podría adaptarse. Él lo analizaba en cuanto al contexto de la Unión Europea en 2005, pero me parece que puede perfectamente aplicarse a la coyuntura que estamos viviendo en los últimos 2 años, y esto es en el cual claramente decía el tema de cómo poder estandarizar la heterogeneidad de los beneficiarios. Y creo que ahí es un tema central en cuanto a los mecanismos de evaluación de esta nueva o de la actual política, ya no tan nueva, de la actual política social de la Administración Federal. Yo lo he planteado de manera reiterada en algunos otros foros. México es un país muy heterogéneo en diversos niveles, en la parte social, la parte económica, la parte territorial, la parte industrial. También el doctor Esquivel ha hablado bastante de ello en artículos y demás. Entonces, me parece que justamente este es uno de los retos que tienen los procesos de evaluación al día de hoy. Cómo, si bien en la evaluación de programas sociales, reitero, cuasi universales, pues incluir, dice el doctor Subirats, algunos mecanismos que contemplen la parte heterogénea del contexto que se esté analizando, de alguna manera que los procesos de evaluación sean flexibles a esa propia heterogeneidad, tendencialmente personalizadas y que puedan desarrollarse desde la proximidad. Es decir, me parece que justo también por la dinámica de esta política social actual, donde claramente se tiene, y la doctora Claudia y los equipos evaluadores de los programas prioritarios que estamos próximos ya a dar a conocer el siguiente mes los informes finales por parte del Coneval, claramente han detectado algunos componentes importantes como son la participación no solamente de los servidores de la nación que están organizados a través de la Comisión General de los Programas Prioritarios, pero que tienen un papel muy relevante en el campo, en el territorio. Entonces, justamente ese componente territorial que permita también entender los procesos operativos de ejecución en un contexto territorial tan heterogéneo como es nuestro país. Chiapas es muy diferente a Sonora, Querétaro es muy diferente a
Guerrero, no siendo tan territorialmente tan lejanos, por poner algunos ejemplos. Claramente me parece que este planteamiento de buscar cómo estandarizar las heterogeneidades que están totalmente siempre muy palpables en todos los aspectos económicos de nuestra nación, de nuestro país, pero que muy puntualmente hay un gran corte heterogéneo de los beneficiarios de esta política social cuasi universal del gobierno federal. Indudablemente tendrá que ir empujando los procesos de evaluación a irse adaptando a esa realidad. Que sí lo han hecho claramente los ejercicios de evaluación cuando se han tenido en años anteriores con un corte propiamente de estas políticas focalizadas, lo han hecho, pero me parece que ahora más que nunca se tendría que ir hacia ese punto. Y también en la bibliografía, claramente en los últimos prácticamente 10 años siempre se ha planteado que por parte de los organismos evaluadores internacionales, algunos ONGs de evaluación internacional, que siempre se tenga en cuenta que los procesos de evaluación tienen que llegar a un punto, cuando culminen los procesos de recomendación de ajustes de política pública, a un punto de innovación. Entonces, claramente también en esta transición de grandes programas sociales focalizados, transferencias monetarias condicionadas a transferencias monetarias directas con este perfil universal en la búsqueda de la población objetivo de los programas de bienestar federal, claramente me parece que es una coyuntura que va a permitir que se pueda innovar en todos los procesos de evaluación de todos los ámbitos, tanto de las instancias oficiales como es el propio Coneval, como también de las instancias particulares, para que a partir de ahí también se dé esa búsqueda. Y me parece que un poco en la experiencia que hemos tenido en estos últimos meses por parte del Consejo en este proceso de evaluación de los 17 programas prioritarios, claramente una primera innovación fue incluir una experiencia de campo en 3 estados en cada una de estas 17 evaluaciones, cuando inicialmente una evaluación de diseño pues es mayoritariamente una evaluación de gabinete, del modelo y del diseño de los programas que se estén llevando a cabo. Entonces, creo que a partir de esta propia coyuntura, yo estoy convencido que en el sobre corto y mediano plazo también claramente va a haber una fuerte innovación en los procesos de evaluación de nuestro país, y me parece que el alcance en la búsqueda será ese punto que el doctor Subirán y algunos otros autores planteaban, cómo tratar de estandarizar lo heterogéneo, y en este caso en un país como el nuestro, que es tan heterogéneo, reitero, en varios niveles, será indudablemente un factor central. Yo lo dejaría hasta este punto. Gracias. Gracias, doctor José Nabor. Terminamos esta primera ronda. Yo creo que podríamos pasar a un par de preguntas que en realidad una de ellas va dirigida a una persona en lo específico, pero las otras pueden ser abordadas por el conjunto de los panelistas, si les parece, y tendríamos unos minutos nada más para tratar de responder a ellas. La más específica, es referido al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a la licenciada Daira, si se le da seguimiento después de que estos jóvenes terminan el ciclo en el que están recibiendo las transferencias, si se le da seguimiento o se le puede dar seguimiento a lo que sucede con ellos. Y esto vale también no únicamente si la secretaría que opera el programa le está dando seguimiento, le puede dar seguimiento, sino si las evaluaciones del programa tendrían que incluir no únicamente el ciclo en el que el programa está interactuando directamente con el destinatario o beneficiario, sino qué sucede con estos jóvenes en el futuro. Esta sería una pregunta dirigida específicamente a la licenciada Daira y a este programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, pero hay otra que un poco va en el mismo sentido, que es en cuanto a la necesidad de evaluar los procesos que se impulsan a partir de los programas, y no únicamente el diseño de los programas, el ejercicio, la ejecución de los programas, el impacto de los programas, sino los procesos que se desatan a partir de estos programas, cosa que implica otro tipo de instrumentos de evaluación. Estas serían dos de las preguntas que creo que podían ser abordadas por el conjunto de los panelistas en unos minutos, intervenciones obviamente más breves
que las de la primera ronda. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Yo quisiera decir algo, pero más que relacionado con estas preguntas respecto a lo que se comentó en otras participaciones, y quizá, y nada más precisar un poco el tema de que si bien estoy de acuerdo con lo que planteaba Claudia Mir, en el sentido de que hay que evaluar más integralmente los programas y el diseño, y cuestionarse si las soluciones por la vía de las transferencias monetarias, claramente hay algunos programas que la forma en la que buscan alcanzar sus objetivos es por la vía de las transferencias. Pero al mismo tiempo, pues, digamos, creo que eso en sí mismo no es necesariamente malo. Pero al mismo tiempo lo que tenemos que preguntarnos es si la solución a todos los problemas que estamos discutiendo pasa por ser una transferencia monetaria. Y creo que de repente existe esta percepción equivocada de que todo se resuelve por esta vía y es como convertir al Estado en una especie de cajero automático. En realidad, pues hay soluciones para las cuales una transferencia monetaria puede coadyuvar en el alcance y en el logro de un objetivo fundamental. Y hay situaciones en las cuales no es así. Yo ponía el ejemplo de la educación básica, el caso clásico en el cual el Estado mexicano proporcionó un acceso a un derecho a toda la población, que era la educación básica, no con una transferencia monetaria, sino con el rol del Estado asumiendo la construcción de la infraestructura básica, contratando a los profesores, teniendo los contenidos. Es decir, una visión mucho más amplia. Lo mismo va a pasar con el tema de la salud. En el tema de la salud, pues si no tenemos acceso a una infraestructura básica, pues la solución al tema de la salud no se va a dar mediante vouchers. Es una solución, digamos, incluso se ha promovido en algunos países y que quizá ante la ausencia de la infraestructura es una solución, digamos, de segundo mejor o second best, pero en general la solución pasa por un rol del Estado, quizá en algunos temas, mucho más amplio, que va más allá de la pura transferencia monetaria. En otros casos sí, se podrá hacer un mecanismo mediante el cual se trate de alcanzar el objetivo, pero creo que al final de cuentas ese es justo el reto de la evaluación también. ¿Sí? Discutir el diseño de los programas, discutir el diseño de la política, discutir de los procesos y luego hacer la evaluación. Y ahí en la evaluación es donde yo reitero la necesidad de contar con elementos distintos a los que hoy tenemos para poder hacer una evaluación mucho más completa, para poder hacer lo que preguntaba alguien respecto al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, poder darle un seguimiento posterior que vaya más allá del seguimiento administrativo. Entonces, creo que en ese sentido, reitero mi preocupación y mi diferencia de que una cosa fundamental en la evaluación de las políticas, sean universales o focalizadas, tenga que ser mediante una creación de un instrumento apropiado de recopilación de la información. Muchas gracias. Gracias, doctor Gerardo. Si alguien no tiene que hacer respuesta a las preguntas, es un conversatorio, de modo tal que si quieren reaccionar a las intervenciones, pues sería parte de la dinámica en los minutos que nos quedan. ¿Alguien quiere participar? Me gustaría participar, doctor. Adelante, claro. Bueno, antes que nada, las preguntas que se ponen en la mesa sobre el programa, con todo gusto, únicamente me gustaría señalar 3 cuestiones antes de eso, ¿no? En el tema de las transferencias directas, creo que este es un reto también, digamos, que va más allá, es un reto de Estado, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Nosotros hemos logrado incorporar 80% de los aprendices que no tenían una cuenta, ahora tienen una cuenta gracias al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Eso es algo bien importante. Eso es una parte como de inclusión financiera, pero hay otra parte también del acceso a las instituciones bancarias, ¿no? Ya lo decía también el secretario ejecutivo en el tema de las diferentes realidades de México y cómo se pueden hacer llegar a los beneficiarios los programas sociales. Y este es un punto medular, porque hay una problemática histórica y estructural donde se ha privilegiado las instituciones bancarias en zonas urbanas del país. Entonces, esto de alguna manera dificulta esta parte de la inclusión, que yo creo que eso es un tema que no se ha tocado, que a lo mejor se habla de las transferencias directas, pero en realidad es un tema mucho más profundo, incluso hasta del tema del acceso
a las propias, el acceso a las instituciones bancarias, que esto también es algo que ya no es un programa que toca a esta secretaría, pero que también ya se está abordando como parte de esta política integral del gobierno federal con el Banco del Bienestar en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es una parte. También el tema de la definición de los objetivos, el objetivo único, y esto va un poco ligado a la pregunta que se hacía sobre si Jóvenes Construyendo el Futuro se le da un seguimiento. Aquí lo que nosotros tenemos es que los jóvenes del programa pueden tener varias cierres, por decir, o varias opciones después de salir, ¿no? Que nosotros se las hemos puesto en la mesa. A lo mejor no solo es que van a tener mejores habilidades para la vida y el trabajo, que se va a traducir en un aumento a la empleabilidad, sino que a lo mejor los jóvenes también quieren regresar a estudiar, quieren poner su propio negocio, quieren, a lo mejor sí se quedan a trabajar en donde estuvieron capacitándose, o a lo mejor encontraron otro trabajo. Quiere decir que el objetivo del programa se diversifica, ¿no? En ese sentido. Y ahora sí ya voy a la parte de lo que señalaba el secretario ejecutivo de la innovación. Al final del día, creo que uno de los pilares esenciales del programa que se traduce en la parte de la innovación y también en la parte de qué es lo que va a ofrecer un programa más allá de las transferencias monetarias. En este caso puede ser a compartir y aprovechar la experiencia de las unidades económicas que se traduzcan en aprendizaje para los beneficiarios de la comunidad y que se queden en su comunidad sin que tengan la necesidad de salir, que eso al final va a apoyar a la economía local en ese sentido, ¿no? Que yo creo que eso es algo que por lo menos jóvenes también sembrando vida están innovando en ese sentido, ¿no? Que creo que vale la pena señalar. Y específicamente en las preguntas que nos señalaban, ¿qué es lo que se está haciendo al finalizar el programa? Bueno, pues nosotros desde el mes 8 aplicamos una encuesta a las y los jóvenes para saber un poco como qué se estaban imaginando después de Jóvenes Construyendo el Futuro. Gracias a este instrumento nosotros se estableció un plan que se llama MES 13, que es este mecanismo es un menú de opciones que se les da a los jóvenes con la finalidad de ponerles en la mesa las opciones que tienen disponibles después de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Repito, no todos quieren encontrar un trabajo, a lo mejor quieren terminar sus estudios, a lo mejor quieren capacitarse para mejorar alguna cuestión que les está faltando, ¿no? Entonces, MES 13 es eso. Pone un menú de opciones sobre cuáles son las plataformas de empleo, cómo poder iniciar un negocio, y ahí tenemos un trabajo con tandas para el bienestar, en donde los jóvenes que quieren iniciar un negocio hacen un curso y pueden acceder a una tanda para el bienestar. También les ponemos cuáles son algunas de las opciones para continuar sus estudios, cuáles son algunas de las plataformas del autoempleo, cuáles son los emprendimientos colectivos, ¿no? Cómo se pueden certificar habilidades y cuáles son algunos de los cursos presenciales y en línea que ellos pueden obtener. Entonces, este es un menú de opciones que se pone a disposición de los jóvenes para que puedan ellos explorar y ver qué sigue después del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Y bueno, si hubiera la necesidad, yo creo que estamos un paso adelante en el tema de la evaluación de la conclusión. Yo creo que es más importante quizá el poder definir nuevos mecanismos para poder evaluar el programa en cuanto a sus objetivos y sus indicadores, en ese sentido, y ya después pensar quizá, no lo sé, en alguna evaluación posterior, pero creo que lo más importante por ahora es el entendimiento mismo del programa, el cómo opera en territorio, el cuáles son los objetivos de empoderamiento de la comunidad que tiene, que eso es algo muy valioso, y ya después pasar a la parte de la evaluación de lo que sigue, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, licenciada Daira. Si la maestra Claudia, la doctora Ileana o el doctor José Nabor quieren intervenir. Yo, por favor, Claudia Mir. Sí. Yo, a ver, me subo a los comentarios que se han hecho diciendo, a ver, inevitablemente tenemos que resolver problemas complejos y probablemente no es un único programa o un único instrumento de política el que nos va a permitir lograrlo.
Y en ese sentido es que yo comentaba que a lo mejor una transferencia monetaria para un fin muy específico cumple con su función y quizás necesita ser complementada con otras estrategias de política, con otros instrumentos de política. Retomando el caso de Sembrando Vida que comentaba Daira hace un momento, me parece que vale la pena destacar este diseño interesante que tiene, que busca una atención integral a la población en el medio rural, a pequeños productores en el medio rural, para que reactiven 2.5 hectáreas con sistemas agroforestales, para que puedan tener ingresos de corto plazo, alimentos y quizás ingresos de largo plazo. Esta estrategia me parece que resulta interesante porque junta tanto una transferencia monetaria mensual de 5,000 pesos, que es pareja para todos los beneficiarios, como un apoyo técnico y una asesoría constante para que puedan cambiar sus prácticas productivas y hacerlo bajo una modalidad que se determina en sus comunidades de aprendizaje campesino. Entonces, me parece que ahí justamente este diseño da cuenta de la complejidad, ¿no? Del problema que se busca atender y lo atiende por distintas vías. Apoyos en especie, que son plantas, equipo y herramientas, es la asistencia técnica, que es un servicio que se entrega, es un apoyo monetario, es fomento del ahorro, etcétera. Y me parece que este abordaje deja muchas lecciones de integralidad que me parece que valdrá la pena darle seguimiento y entenderlas a profundidad y ver qué resultados arrojan. Hablando de esta pregunta que hacían sobre detonación de procesos, ¿no? Cómo estos programas detonan procesos y cómo lo miden. El programa se plantea un objetivo de reactivar la vida comunitaria, de hacer que los que no se hablaban trabajen juntos en el marco de las comunidades de aprendizaje campesino. Se plantea también toda otra serie de objetivos como seguridad alimentaria, que si bien no están explícitos en el diseño más específico del programa, pues hay efectos esperados de estos programas, tanto en estos procesos que se detonan como bienes colectivos, digamos, de tejido social, comunidad, etcétera, como que siendo un programa de carácter social, o por lo menos sectorizado en desarrollo social, pues va a tener efectos en términos de producción agrícola, que puede tener efectos en temas de salud vegetal, de sanidades, puede tener efectos en la seguridad alimentaria, etcétera, ¿no? Y entonces ahí me parece que sí un gran reto en términos de evaluación es que acuérdense, la evaluación no es lo que viene al final de un programa cuando se buscan resultados, sino que acompaña todo el ciclo de la política pública. Me parece que el gran reto es definir muy bien cuáles son los grandes objetivos, dónde se esperan resultados, que los programas vayan recabando información relevante para estos efectos adicionales que se esperan obtener más allá del objetivo directo y específico, para que en su momento las evaluaciones también puedan ir más allá e ir a buscar pues efectos que quizás sean efectos adicionales a las primeras intenciones que se han planteado los programas. Y ahí el tema de los bienes públicos que se están generando, como puede ser tejido social, es un reto medirlos, inevitablemente, ¿no? Gracias. Gracias, Claudia. Quizás Ileana, quizás el José Nabor. Tu micrófono, Elena. Ya me lo aclaro. Gracias. A ver, yo quisiera igual referirme a este tema de la evaluación, retomar lo que mencionaba en el comentario anterior. Me parece que los tipos de evaluación que Coneval realiza ahora son pertinentes, pero sin duda hay mucho espacio para la innovación en cómo hacerlo. Me parece que es pertinente evaluar el diseño, la operación o los procesos de los programas, así como los resultados y los impactos, pero quizá uno de los dilemas que ha tenido el Coneval a lo largo de su historia, me parece, y que sí seguirá teniéndolo, también creo, es que tiene el mandato de evaluar tantos programas con características tan distintas que se ve obligado a generar formatos que
homogéneos que no necesariamente se adecúan a las características de cada uno de los programas. Entonces, funcionan de alguna manera como un armazón, incluso a los evaluadores, que quisieran evaluar otras cosas que perciben que son importantes en los programas evaluar, pero no pueden porque están restringidos por la estructura de las evaluaciones y de los formatos que existen. Entonces, eso es algo que me parece que hay que pensar, repensar y ver cómo se puede innovar. Pero también me parece que es importante considerar que las evaluaciones de Coneval no tienen por qué, o coordinadas por el Coneval, no tienen por qué ser las únicas. Me parece que los programas tienen la capacidad o pueden tener la capacidad de generar evaluaciones propias que estén dirigidas hacia los aspectos que consideran más relevantes y que usen las metodologías más adecuadas para evaluar esos aspectos. Y hay experiencia en eso, previa, digamos, eso no sería una innovación. Hay programas que lo han hecho, que han hecho evaluaciones adicionales a las de Coneval en la historia reciente, ¿no? Recién pasada. Y en ese sentido, o sea, me parece que algo que quiero retomar algo que decía Claudia justo ahorita, o sea, que los programas tienen que pensar en la evaluación y en lo que les interesa evaluar, no al final, ¿no? Después de ver cómo ajustan su diseño, ¿no? Cómo van piloteando distintas opciones de diseño, sino que se tiene que pensar desde un inicio, porque la evaluación requiere un diseño en sí. Entonces, si por ejemplo para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es relevante dar seguimiento a los becarios que ya terminaron su proceso de capacitación, tiene que haber instrumentos puestos desde antes de que esos becarios salgan y entren a lo que, ¿no?, ahora se llama el mes 13 o lo siguiente, ¿no?, de su curso de vida que venga después de haber sido becarios del programa. Entonces, no se puede dejar para el final, se tiene que considerar desde antes y se tiene que empezar a recopilar la información y tener los instrumentos que permitan hacer ese seguimiento a lo largo del tiempo, en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero para cualquier otro tipo de programa. Y me parece que eso es algo que debimos ya haber aprendido en México con la historia que tenemos del diseño de las evaluaciones de programas previos, ¿no? Que la evaluación se empieza a diseñar desde que el programa se empieza a diseñar y de esa forma va a haber mucho mejores resultados. Y en ese sentido también me gustaría abordar la otra pregunta que se hacía sobre los procesos que detonan los programas y que tiene que ver con el hecho de que sí, hay que pensar que las evaluaciones que coordina Coneval son una parte de las evaluaciones posibles, pero no son todas y tienen restricciones. Y que en ese sentido hay, yo creo que la necesidad de impulsar evaluaciones etnográficas de mucho mayor profundidad que las evaluaciones cualitativas que se han hecho en tiempos recientes y que puedan abordar de forma más detallada, más precisa, con las metodologías relevantes, los cambios a nivel comunitario, familiar, individual que están sucediendo detonados por el programa y que son cambios o procesos que no se van a captar necesariamente con los instrumentos de evaluación más generales que se están implementando ahora. Entonces, en ese sentido, yo pues sí diría, Coneval tiene mucho trabajo que hacer y hay mucha innovación que se puede realizar, pero también los propios programas deberían de ponerse la camiseta de la evaluación y pensar y diseñar desde dentro esas evaluaciones que requieren para poder generar conocimiento sobre sus propios programas que sea más relevante para ellos y que complemente los resultados que vengan de las evaluaciones más estandarizadas que se dan a partir del sistema de evaluación que tenemos. Liliana, gracias, doctor Liliana. Si el doctor José quiere intervenir, creo que sería la última de esta ronda. Claro que sí, muchas gracias, doctor Bartra. La verdad es que, bueno, de entrada, creo que celebro mucho ese tipo de ejercicios y conversatorios. Creo que justamente son momentos en que podemos no solamente plantear desde varios enfoques, varios ámbitos, algunas concepciones, algunas ideas sobre los mecanismos de evaluación que tenemos ahora mismo y los retos que tenemos hacia el futuro, en el corto y mediano plazo. Me parece también que un poco lo que decía la doctora Claudia al final de esta segunda intervención, darle
mucha validez y mucha utilidad a la información que generan los procesos de evaluación. Me parece que es algo que indudablemente tendrá que reforzarse en los procesos y ejercicios de evaluación actuales y venideros. Y un poco también, justo por la coyuntura actual, la contingencia sanitaria, que claramente está modificando los paradigmas a nivel mundial, inevitablemente México no será la excepción, se retoma y adquiere un nuevo valor y una nueva relevancia todos los programas de política pública y política social que se estén llevando a cabo en nuestro país. En ese sentido, un poco también planteando y combinando con lo que mencionaba la doctora Delshine, sí, efectivamente tenemos un nivel de información y procesos de evaluación muy amplios, no solamente por mandato constitucional, evaluamos toda la gama de programas sociales federales, sino también existe una gama también muy amplia y muy diversa de programas sociales a nivel municipal y estatal. De acuerdo a nuestro inventario de programas sociales, pues tenemos más de 8,000 programas aplicándose en los últimos meses en nuestro país. Bajo esa concepción de que tenemos mucha información y muy diferente, muy heterogénea también, de diferentes programas de evaluación, creo que totalmente Coneval lo ha hecho en estos 15 años, también ha hecho evaluaciones cualitativas, ha llevado a cabo algunas evaluaciones teniendo en cuenta estas no homogeneidades o estas heterogeneidades que tenemos como país, pero claramente también para que podamos como país y que en los 3 niveles de gobierno tenga mucha relevancia e importancia en la información que generan los procesos de evaluación, un poco lo que siempre se ha denominado impulsar la cultura de evaluación. Claramente también se tiene que intervenir o tiene que haber una intervención en procesos de evaluación a nivel municipal y a nivel estatal. Tenemos, ustedes saben muy bien, pocos casos, desafortunadamente, de estados donde sí hay instituciones, hay entes gubernamentales dedicados a la evaluación de la política pública. Desafortunadamente, solamente un estado al día de hoy cuenta con una institución totalmente autónoma, que es Durango, con el INDEVAT, el Instituto de Evaluación de Política Pública del Estado de Durango, que sí tiene esa también obligatoriedad normativa de ejercer la evaluación de la política pública en el Estado de Durango. Ojalá que en el futuro también se multipliquen ese tipo de instancias gubernamentales autónomas a nivel estatal que permiten hacer sinergias con Coneval, obviamente nosotros teniendo no quiero decir liderazgo, sino más bien la retroalimentación con estos entes estatales, para que a partir de ahí también se sumen esfuerzos de no solamente seguir innovando y seguir adaptando a esta realidad de nuestro país los procesos de evaluación, sino que también sean muy útiles para la toma de decisiones. Insisto, y con eso voy concluyendo, el cambio de paradigma que nos dejan los efectos de esta contingencia sanitaria será por varios meses, inclusive años en nuestro país. Entonces, indudablemente que se replanteen y se refuerce la eficiencia en general de la política pública en nuestro país y claramente de las políticas sociales y de bienestar será indudablemente muy relevante en el mediano y largo plazo. Gracias. Gracias, José. Me informan que la maestra Claudia se tiene que retirar. No sé si quería hacer una intervención todavía o simplemente... Pues, lamento muchísimo, pero tengo otra conferencia justo ahora. Quisiera agradecerles a todos su participación, decirles que quedo a sus órdenes y que pues resulta muy interesante en estas conversaciones y creo que este es solo el principio, ¿no? de cómo vamos a tener todos que estar pensando estos temas. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Voy a hacer una brevísima síntesis de algunas de las ideas que aquí se han planteado y con esto terminaríamos este conversatorio. Pero de inicio, gracias a la licenciada Daira, gracias a la doctora Ileana, gracias a la maestra Claudia, al doctor Gerardo y a nuestro secretario ejecutivo, al doctor José Nabor. Y bueno, algunas de las ideas que podía sintetizarse, es imposible en menos de 5 minutos resumir una riqueza de planteos como los que hemos escuchado hoy en la mañana,
Pero bueno, una primera cuestión que parece importante es dejar claro, esta fue la primera intervención del doctor Gerardo, no es en verdad que estemos avanzando hacia una política, de una política focalizada a una política universal. Ciertamente ahí estamos pasando de una gran dispersión de programas a un número menor de programas y a un intento de una mayor articulación, pero no puede hablarse de una situación ya constituida o con un objetivo definido de una política universal que abandone, que deje fuera la focalización. En el mismo sentido, se planteó que hay que pensar qué estamos diciendo cuando hablamos de universalidad. Universalidad no es solo cobertura total, no solo son programas que llegan a todos los ciudadanos y ciudadanas, sino que tiene que ver con generosidad, tiene que ver con equidad, tiene que ver con cuestiones de carácter cualitativo. Y si esto es así, entonces es claro que los programas universales no solo son programas de transferencias monetarias, aunque estos sean parte de los programas universales o parte de los programas focalizados, sino que también son otro tipo de servicios que pueden y deben ser universales. En las coyunturas políticas se dijo, en cierto tipo de coyunturas críticas, puede ser que las transferencias monetarias sean un instrumento de gran importancia. Sin embargo, para superar broncas, trabas, problemas de carácter estructural, se requieren programas focalizados. En pocas palabras, parece que la conclusión compartida es que la visión de la universalidad de los derechos, de la universalidad de ciertos programas, de la universalidad de algunas transferencias monetarias, no está peleada con la necesidad de programas focalizados. Esto se combinaría con el planteamiento insistente del doctor Nabor, en el sentido de que vivimos en un país extremadamente diverso, extremadamente heterogéneo, que los programas de desarrollo social tienen que considerar esta heterogeneidad, tienen que manejarla de algún modo, estandarizarla de algún modo, dijo él, pero tienen que reconocer y manejar esta heterogeneidad, lo cual probablemente implica también que los programas focalizados son tan necesarios como los programas universales. Otras aportaciones fueron en el sentido de que difícilmente va a poderse enfrentar el problema de las transferencias, sobre todo si se habla de transferencias universales, monetarias, pero en general el acceso de todos a los derechos sociales de calidad sin recursos presupuestarios suficientes. Y esto plantea un reto de cómo se van a generar estos recursos presupuestarios, tanto más que tenemos una situación de la economía en su conjunto en un proceso seguramente recesivo que no sabemos cuánto va a durar. Y por otro lado, se sugirió la necesidad de considerar el modelo fiscal que generaría o podría generar parte de estos recursos necesarios. Y finalmente, una última observación que creo yo que puede ser importante, específica en términos de la evaluación, es considerar que la evaluación tiene que formar parte del diseño mismo de los programas, que la evaluación no es un anexo, no es un agregado, sino que es parte misma del diseño del programa. No son programas que luego se evalúan, sino programas que consideran su autoevaluación y su evaluación externa como parte del propio programa. Pues creo que estas fueron algunas, dejé muchas otras fuera, es imposible resumirlo todo en menos de 5 minutos, pero una vez más les agradezco a la licenciada Daira, a la doctora Ileana, a la maestra Claudia, al doctor Gerardo y a nuestro secretario ejecutivo, al doctor José Nabor, la participación en este conversatorio que para mi gusto fue muy satisfactorio. Y una disculpa para algunos de los que estaban escuchándonos y viéndonos y que hicieron preguntas, porque no todas se pudieron recoger, pero el tiempo es limitado. Gracias y hasta luego.